30 de noviembre de 2025, NASA acaba de revelar una nueva imagen del Hubble de 3 Atlas, y el objeto que todos pasaron meses insistiendo que era solo un cometa ahora está haciendo algo que los cometas simplemente no hacen. En el centro de la imagen se encuentra un núcleo compacto y concentrado. A su alrededor, una anticola de 60.000 kilómetros apuntando directamente hacia el Sol, y bajo filtros de mejora, dos chorros distintos se disparan hacia afuera desde lados opuestos del núcleo. Pero aquí está la parte que nadie puede pasar por alto. Esa estructura, esa geometría, esa anticola exacta, coincide precisamente con lo que el profesor Avio predijo en un artículo publicado antes de que se tomara la imagen. No approximatamente, no lo suficientemente cerca, sino exacto. Mientras tanto, a cientos de millones de kilómetros de distancia, la sonda JUICE de la ESA capturó el mismo objeto desde un ángulo completamente diferente. Y JUICE vio cosas que Hubble no pudo: separación de plasma, flujo de polvo en capas y desgasificación activa, extendiéndose mucho más allá del marco ampliado de Hubble. Si has estado siguiendo las inconsistencias que rodean a 3 Atlas y sientes que la explicación oficial de cometa natural se vuelve cada vez más débil, no lo estás imaginando. Dale a suscribirse y aplasta ese botón de me gusta, porque los datos que acaban de salir son la contradicción más clara hasta ahora. Cuando Hubble se enfocó en 3 y Atlas el 30 de noviembre, el objeto estaba a unos 286 millones de km de la Tierra, aproximadamente un mes después del perihelio, el punto donde los cometas normalmente se desintegran. Después de un paso cercano al Sol, un cometa natural debería verse caótico: fracturas superficiales, núcleos alargados, nubes de fragmentos, chorros inestables. Todo sobre el perihelio empuja un núcleo hacia la inestabilidad. Pero la nueva imagen del Hubble muestra lo contrario. El núcleo es nítido y concentrado, sin alargamientos, sin fracturas, sin firma de escombros desviándose del eje. Si existieran grietas internas, el filtro F350LP del Hubble en la cámara WFC3LAS habría detectado inmediatamente. En cambio, el núcleo se mantiene firme mientras el brillo circundante se expande hacia afuera como un halo suave y perfectamente simétrico de casi 40.000 kilómetros de ancho. Para un objeto recién salido de la fase de calentamiento más violenta de su órbita, ese nivel de estabilidad no es normal. Los cometas naturales se tambalean, se fragmentan, se erosionan de manera desigual. 3 Atlas está tranquilo en el medio mientras todo a su alrededor continúa creciendo. Y eso es lo que hace que esta imagen sea tan importante. No está mostrando lo que hacen los cometas después del perihelio. Está mostrando algo que se mantiene unido mucho mejor de lo que predicen los modelos. Pero Hubble solo vio la región interna. La sonda JUICE de la ESA, sin embargo, capturó una vista mucho más amplia. JUICE ni siquiera estaba usando un generador de imágenes científicas, solo una cámara de navegación destinada a la orientación. Sin embargo, el cuadro reveló dos estructuras que no coinciden en absoluto con la simetría de Hubble. La primera es una raya estrecha que se eleva desde el núcleo. Eso es plasma ionizado siendo empujado directamente por el viento solar. La segunda es una capa de polvo más amplia y pesada angulada de manera diferente y moviéndose más lentamente. Cuando el plasma y el polvo se separan en un cuadro, solo hay una conclusión: el objeto está liberando material fresco ahora mismo. El gas ionizado sopla directamente hacia atrás, bajo la presión del viento solar. El polvo se retrasa y se dispersa de manera diferente. Ambas colas, en el mismo cuadro, significa actividad continua. No un rastro antiguo no escombros sobranches, sino una interacción en vivo entre el objeto y el Sol. Dos naves espaciales, dos ángulos. Una historia en estabilidad adentro, movimiento afuera. Entonces el procesamiento mejorado cambió todo de nuevo. Pasa la exposición del Hubble por una máscara de desenfoque, y la simetría perfecta se rompe. Hay inclinación, distorsión, asimetría sutil. Aplica un filtro Larson diseñado para revelar gradientes rotacionales en el coma interno, y una estructura oculta se materializa a la vista. Dos chorros emergen del núcleo en direcciones opuestas. Uno dispara hacia el Sol, el otro dispara en sentido contrario, formando una anticola precisa. Las anticolas son extremadamente raras. No se supone que el polvo se alinee directamente hacia el Sol, a menos que el objeto esté girando de manera bloqueada y estable, y liberando material en un patrón predecible. En otras palabras, el filtro expone el motor subyacente que impulsa la actividad, sea cual sea ese motor. Y ahora viene el momento que hace que esto sea más que solo una imagen inusual de cometa. Antes del 30 de noviembre, antes de que NASA tomara esta foto, antes de que alguien viera esta geometría, Avi Loeb publicó un artículo prediciendo exactamente lo que Hubble mostraría. Modeló un escenario donde 3 Atlas
liberó un enjambre de pequeños fragmentos cerca del perihelio, partículas influenciadas por fuerzas no gravitacionales. Sus cálculos mostraron que para finales de noviembre, estos fragmentos se desplazarían hacia el Sol, formando una brillante anticola de 60.000 kilómetros en forma de lágrima. La nueva imagen del Hubble coincide perfectamente con su predicción: misma longitud, misma forma, misma posición relativa al Sol. Esto no es un parecido vago, esto es precisión predictiva. Lo escribió el modelo. NASA tomó la imagen y el universo dibujó la forma exacta que él describió. La desgasificación natural no produce comportamiento matemáticamente preciso. La sublimación es caótica por definición. Si Atlas estuviera expulsando al azar, Hubble debería haber visto chorros asimétricos impredecibles. En cambio, los datos siguen un patrón que lo describió antes de que sucediera. Ese nivel de precisión no es lo que esperas de una bola de hielo que da vueltas. Es lo que esperas cuando las fuerzas involucradas son direccionales, consistentes y gobernadas por algo más estable que la sublimación. Entonces, entra en escena la química. La espectroscopía revela una relación de níquel a hierro alrededor de 10 m1 la fracción metálica, un valor más cercano a las aleaciones diseñadas que a la composición típica de los cometas. Los cometas se forman más allá de la línea de congelación, donde los metales pesados no se acumulan. Son principalmente hielo de agua, compuestos de carbono y polvo de silicato. Si detectas firmas fuertes de níquel o cobalto, algo está mal con la clasificación. Atlas muestra enriquecimiento metálico y contenido de agua inusualmente bajo, alrededor del 4%. Los cometas naturales oscilan entre el 70% y el 80% de hielo de agua. Atlas está demasiado seco para comportarse como un cometa y demasiado rico en metal para encajar en la categoría en absoluto. Agrega la polarización óptica profundamente negativa, rara incluso entre objetos cometarios exóticos, y el perfil químico comienza a parecerse a algo completamente distinto. Luego está el problema de energía. Los chorros que se extienden millones de kilómetros requieren un flujo de masa mucho más allá de lo que un núcleo del tamaño estimado de Atlas podría sostener. Para alimentar ese tipo de flujo continuo con física estándar, el núcleo necesitaría estar perdiendo material a niveles catastróficos, pero Hubble muestra un núcleo estable, sin ruptura, sin fragmentación, sin déficit de masa. Las detecciones de rayos X lo complican aún más. Los cometas solo producen rayos X cuando grandes cantidades de gas interactúan con el viento solar, pero Atlas está seco. Baja agua, bajos volátiles, pero fuertes firmas de rayos X en el presupuesto de energía no cierra. Luego el movimiento, los valores de aceleración no gravitacional reportados anteriormente en el año muestran cambios de velocidad que no pueden explicarse por la pérdida de masa visible. Un cometa debe expulsar grandes cantidades de gas para impulsarse. Atlas muestra aceleración sin expulsar la masa requerida. La secuencia orbital plantea más preguntas. Múltiples encuentros cercanos con Marte, Venus y Júpiter a lo largo de una alineación inusualmente limpia. Un acercamiento a lo largo del plano eclíptico raro para objetos interestelares. Una región de origen proyectada, consistente con las coordenadas de la famosa señal. ¡Wow! ¿Coincidencia? Tal vez no. NASA prometió que el conjunto completo de datos del Hubble, incluida la espectroscopía ultravioleta, se publicará pronto. El V es la clave para descifrar la química real. Si los espectros muestran relaciones isotópicas inusuales, mezclas elementales o compuestos desconocidos en cometas naturales, la narrativa cambia para siempre. Los próximos pasos de JUICE pueden revelar si la anticola contiene grandes fragmentos sólidos en lugar de polvo. Si es así, la hipótesis de fragmentos del perigilio de Lu se vuelve comprobable. La visibilidad debería disminuir alrededor del 19 de diciembre, cuando la geometría cambie. Luego, aumentar nuevamente cerca del encuentro con Júpiter en marzo de 2026. En sí, las predicciones coinciden con el comportamiento observado. El caso se fortalece, pieza por pieza. La evidencia se está acumulando. Emisión de rayos X, composición metálica, modelado predictivo, separación de plasma y polvo, rotación bloqueada, geometría de anticola, aceleración no gravitacional, salidas de energía mucho más allá de la sublimación normal. Cada anomalía por sí sola tiene explicaciones, pero juntas forman un patrón que no se resuelve limpiamente en solo un cometa. Puede que estemos viendo química exótica, un fragmento planetario diferenciado, un tipo de objeto interestelar que nunca hemos clasificado, o algo más fuera de la caja, algo que nos obliga a actualizar la caja por completo. Entonces, aquí está la pregunta. Con los datos del Hubble, la confirmación de JUICE y la predicción de LOGS alineándose perfectamente, ¿todavía crees que 3 Atlas es un cometa? Deja tu teoría abajo. Suscríbete para no perderte la actualización de Espectroscopía V
Y comparte esto con alguien que necesite ver los datos, porque el próximo lanzamiento podría cambiarlo todo.